episodio de Después de Clase. Mi nombre es Franz. Yo soy Gabriela. Yo soy Milan Pejnović Delgado. Entonces, para comenzar, queremos saber quién es Milan Pejnović. Esa es una pregunta, la verdad, complicada de responder, porque creo que las personas somos personas multidimensionales. Entonces, podría decirte que soy Milan Pejnović, el abogado, ¿no? Que litiga, que ve arbitraje, que trabaja en el estudio. Pero eso sería insuficiente, ¿no? También soy profesor, enseño en la Católica, antes enseñaba en la Pacífico. Soy hijo, soy esposo, hay también un ambiente familiar, hay un Milan familiar que convive con estos distintos Milans. Entonces yo te diría, Milan Pejnović es un conjunto de personalidades, de personas, ¿no? Pero si tuviera que resumir, de cierta forma, qué es lo que determina mi identidad, yo creo que está muy mezclado el hecho de ser abogado, sin duda. Digamos, un abogado que litiga, digamos, vive bastante su trabajo, ¿no? Es una parte importante de su vida, la parte familiar, sin duda, familiar personal, ¿no? Y yo diría quizás esos son los dos ámbitos que más me describen. Y digamos, en la parte profesional, el ser profesor, que es algo que me encanta, creo que también lo pondría en la lista, ¿no? Y en cuanto a personalidad, profesor, ¿cómo se considera usted? ¿Qué tipo de persona? Bueno, yo soy una persona bastante, diríamos, hiperactiva, una persona que, digamos, que siempre está con energía, buscando empujar las cosas, moviéndose quizás mucho, ¿no? Eso probablemente afecta que además hablo muy fuerte y a veces me dicen como que hay que hablar más bajo, ¿no? Y a veces me acelero un poco, ¿no? Por la emoción, me agarra la emoción y las cosas. Entonces, yo te diría que soy una persona así, pero eso tiene que ver con la energía que me gusta poner a las cosas, ¿no? Me gusta siempre dar el todo y eso saca la energía, ¿no? Y creo que es necesaria para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, la mayor parte de su vida siempre ha sido más inclinada al derecho. Bueno, desde que salí del colegio, pasé a la universidad, pasé de frente a letras, pero ya sabiendo que quería hacer derecho, bueno, aunque en mi vida el derecho siempre estuvo, digamos, en las mesas de los domingos familiares, gran parte de las conversaciones eran siempre una discusión de política, pero que acababa en una discusión de derecho. Mi abuelo siempre se aseguraba de que eso ocurra. Y de ahí, claro, la universidad y, bueno, la carrera, ¿no? No he parado de tener el derecho en mi vida, claro, en todo momento. Bueno, para los que no estén enterados, el abuelo del profesor es uno de los precursores del derecho internacional privado en el Perú. Y siempre yo supongo que su niñez siempre ha estado rodeada de como que esta esfera, ¿no? De derecho, tanto de su abuelo, su madre, su tía. Pero siempre me he preguntado si todo este entorno alguna vez ejerció demasiada presión en usted. Mira, es una pregunta complicada porque estás mirando en retrospectiva. Yo, digamos, no podría decir que sentía ninguna presión en ese momento. Eran lo que conocía, ¿no? Era la situación, no había otra forma para mí de vivir, porque era una familia que hablaba derecho y el derecho se daba. Entonces, visto hacia atrás, tampoco lo siento porque, digamos, más allá que siempre se hablaba de derecho, digamos, no hubo un momento en el que me decían, bueno, tú tienes que ser abogado. Creo que siempre hubo la expectativa y uno siente esa expectativa, ¿no? De los padres, pero también uno siente el esfuerzo, por lo menos, de mi abuelo y de mi mamá y de mi tía y de la familia de no querer influenciar la decisión, ¿no? Pero a veces también es un poco inconsciente, ¿no? Ellos también viven el derecho. Y cuando era joven, sentía la presión de que tenía que ser mejor que todo su linaje. A ver, esa era una preocupación, digamos, mi preocupación principal cuando decido finalmente ir a derecho, digamos, tenía la idea de ir a derecho, pero, digamos, fue un proceso de tener esta idea y de ahí confirmar esta idea cuando uno está en la universidad. Digamos, era una preocupación cuando miraba hacia futuro en la carrera de derecho, sentí la presión, pero por eso creo yo que siempre hice el esfuerzo de ver cómo yo generaba mi propia identidad, ¿no? Es muy fácil a uno cuando tiene una familia de abogados querer determinarse bajo la identidad de los familiares, ¿no? Que tienen, digamos, una carrera, son conocidos, un cierto prestigio. Y por eso es que finalmente creo que de forma consciente, pero al mismo tiempo inconsciente, hay cosas que sí he seguido, ¿no? Por ejemplo, el curso de DIPRI, sí lo seguí, me gustó, probablemente muy influenciado por la familia, pero, por ejemplo, digamos, mi abuelo ni mi mamá ven arbitraje, digamos.
Mi abuelo dedicó mucho tiempo de su vida a la docencia, antes de eso a la parte política, ¿no? Era una persona muy políticamente activa en los 70s, 80s. Y mi mamá siempre ha trabajado, por ejemplo, en la parte de reforma y justicia, no ha trabajado en un estudio, ninguno de los dos. Entonces, como que el abrirme hacia el arbitraje me ha permitido generar mi propia identidad y evadir esa preocupación sobre la posible presión que podía surgir, ¿no? Y en relación a ello, ¿alguna vez pensó en estudiar otra cosa? ¿O se interesó en otra cosa, pero al punto de querer estudiarlo, seguir eso por toda su vida? No, aunque sí tuve varios intereses distintos al derecho, pero creo que nunca hubo un momento en el que dije, no voy a estudiar derecho. Hubo un momento, había momentos en los que he querido estudiar otras cosas, además del derecho, algo que se reconfirmó cuando estudié derecho y sentí, también mientras más uno estudia derecho, pero también aprende otras cosas, se da cuenta que muchas veces la enseñanza del derecho es insuficiente. Temas como la economía, la psicología, incluso la administración de empresas. O sea, creo yo que cuando uno va avanzando, se va dando cuenta que se necesitan otras herramientas. Y creo que el derecho es insuficiente. Ahora, estudiar otras cosas es tiempo, ¿no? Es tiempo y es difícil. Pero no, yo diría que más allá de tener inquietudes adicionales de literatura y de todo, creo que no, nunca nunca pensé en, o quizás es otra cosa, ¿no? ¿Y qué intereses eran esos, los otros? No, como te decía, quizás mucho más al inicio, cuando estaba, digamos, del colegio pasando a la universidad, a mí me gusta mucho la literatura, la historia, y de ahí, no es que eso desapareció, pero como decía, por ejemplo, antes de yo decidir meterme a arbitraje, yo estaba muy metido en la investigación, por ejemplo, de Derecho y Economía, Derecho y Psicología, ¿no? Tenía mucho interés de ver cómo esas herramientas ayudaban a complementar el derecho, ¿no? Porque sentía que tenía solo parte de la información o de las herramientas, sabía lo que me faltaba. Entonces, quizás mi interés, aunque no se perdió de lo otro, se cambió un poco a investigar un poco más sobre eso y cómo se conjuga con el derecho. Entonces, esta elección de derecho, al fin y al cabo, bueno, fuera de la influencia que tuvo su familia, sí fue una elección libre. Es difícil decir que una elección es realmente libre porque uno elige en un contexto, ¿no? Uno digamos, decide enmarcado en una familia, en una realidad, pero creo yo que fue lo más libre que pudo ser, y que además cuando entré a Derecho me confirmé que quería hacer eso, ¿no? Porque lo que pudo haber pasado es que haber entrado a Derecho convencido y quizás influenciado, sin duda, y sin querer por la familia, y de ahí decir, no, tengo muchos amigos que ustedes deben conocer gente, que llegan, tengo un par de años y dicen, eso no es lo mío. Yo creo que no hay nada peor que pensar que eso no es lo suyo y seguir. Yo me confirmé que lo que yo quería ver es derechos, solo que quería encontrar qué quería ver del derecho, ¿no? Y por eso es que empecé a buscar mi espacio en el mundo del derecho. ¿Qué podría recomendar a esas personas que saben que no es lo suyo, pero que sienten la obligación o tal vez la vergüenza de dejar de seguir eso? Mira, sin duda es una decisión difícil, no quiero decir que es una decisión fácil. No tuve que tomar esa decisión, así que no puedo hablar desde la experiencia, pero creo que si algo he aprendido, y podemos hablar más sobre esto, es, digamos, el éxito de una persona a nivel personal y profesional depende de que hagas lo que te gusta hacer. Y solo así puedes sentirte que estás haciendo, digamos, estás viviendo como tú quieres vivir. Entonces, quizás en ese momento no es algo aparente, pero hay que tomar la decisión y creo que tener la valentía de darse cuenta y cambiar. No siempre es fácil, pero creo que hacer el esfuerzo es necesario porque, digamos, el trabajo lamentablemente para algunos, gracias a Dios para otros, es gran parte de la vida, ¿no? Dependiendo de si es algo que te gusta, ¿no? Y si te gusta y es parte de tu vida, entonces vas a tener una vida feliz dentro de todo, ¿no? ¿No? En general, pongamos, ¿no? Sí, porque creo yo que Derecho es una de las carreras que tiene más alumnos, estudiantes, que están ahí tal vez por obligación, ¿no? Que a muchos en los primeros ciclos siempre preguntan ¿a quién de verdad le gusta Derecho? O ¿quién ha sido influenciado? ¿A quién lo han obligado? Y la mayoría levanta la mano de los que han sido obligados. Entonces, sí, yo creo que es una decisión fuerte, ¿no? Porque al final el que va a vivir de la carrera, el que va a trabajar en eso, Sí. eres tú. Entonces, profesor, ¿usted estaba seguro de que quería ser abogado? Yo diría, entré a la carrera con las ganas de ser abogado
y salí de la carrera convencido de que quería ser abogado. Exacto. Y todo ese interín de entrada y salida, ¿cómo era usted como un estudiante? Bueno, era un estudiante, digamos, muy metido. O sea, a mí me gustaba ir a todas las clases, estudiar un montón, digamos. A mí me gusta aprender, ¿no? Y eso digamos, lo vengo desde en el colegio y lo trasladé a la universidad, ¿no? Entonces, yo era el que siempre estaba ahí, el que siempre participaba, el que caía mal porque siempre participaba, ¿no? El que se sentaba adelante. Sí, pero porque eso es lo que me motivaba, ¿no? Digamos, ir a aprender, ¿no? Y no importa el curso, ¿no? Creo yo que a veces uno piensa, pues, ¿no? Alguien que ve civil dice, pucha, curso penal, pero creo que, claro, es muy fácil que te vaya mal en un curso que no te llama la atención, pero justo es en ese curso en el que uno tiene que prestar especial atención, porque además creo yo que así como otras ramas, ¿no? Otros trabajos, la economía, psicología, complementan el conocimiento del abogado, creo yo que hablar sobre derecho penal, por ejemplo, para un civil, para alguien que ve civil, hablar sobre derecho laboral, para alguien que ve tributario, igual te permite salir de la caja, ¿no? De la parte de tu zona de confort, e igual aprender otras cosas. Y al aprender otras cosas quizás no te va a servir, ¿no? La clásica de estás en la clase y le pones al profesor de qué me va a servir esto en la vida, ¿no? Estás haciendo ciencias y no quieres dedicarte a hacer ciencias o química, y lo que el profesor muchas veces te dice es, pero porque te ayuda a pensar. Yo creo que ese es en esos cursos en los que uno tiene que esforzarse más, quizás. Y yo le metí especial empeño a aquellos cursos que yo sabía de los que no iba a vivir, pero que creí importante y me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, penal y tributario, que nunca iba a ver en mi vida. La verdad es que las pasé muy bien, por lo menos en penal 1 y tributario 1, porque fueron cursos en los que me retaron especialmente, ¿no? ¿Y alguna vez se arrepintió del tiempo que le dedicaba a estudiar, a aprender? No. Es decir, digamos, depende de cada uno. Yo siempre he creído que, digamos, y podemos hablar también más sobre esto, pero el éxito de una persona depende de varios factores, pero uno de ellos, o sea, tienes que aprender. O sea, tienes que tener conocimiento. El conocimiento es una de las herramientas, es uno de los elementos. Y para aprender hay que aprender bien, digamos. Entonces, yo siempre, digamos, no me arrepiento, digamos, de haber metido el tiempo, porque creo que eso ha ido construyendo, ¿no? La parte del colegio, que hice lo mismo que hice en la universidad, y hoy en día, para que pueda lograr hacer lo que quería hacer, ¿no? ¿Cuáles son, según usted, los elementos del éxito? Mira, yo sin duda diría, y esto puede sonar un poco cliché, pero realmente lo creo. El cliché es verdad, casi. Exacto. Yo creo que es el trabajo duro, digamos. Y mucha gente lo dice, pero creo que no tanta gente lo hace, ¿no? A veces estas cosas de sentido común son menos comunes de lo que uno cree, ¿no? Y claro, todo el mundo dice, sí, hay que trabajar, pero cuando ya, ¿no? Y lo veo bastante en la vida profesional, hay gente que es buena, que tiene la capacidad intelectual, incluso tiene la suerte, ¿no? de estar en la situación con el momento correcto, pero esos dos no sirven de nada si uno no trabaja duro, ¿no? Yo creo que uno tiene que trabajar duro, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, o sea, hay que trabajar y hay que tener disciplina para trabajar, ¿no? Yo creo que en la medida que uno, ¿no? Disciplina es libertad, porque solo si te organizas puedes ser libre de hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que está muy vinculado el trabajar y tener mucha disciplina. Y con el paso de los años, ¿usted considera que su trabajo duro ha dado frutos o debería darle más frutos de los que tuvo? Yo creo que esa pregunta se tiene que medir pensando en cuáles son los objetivos de cada uno, ¿no? Yo, digamos, los objetivos van cambiando, pero digamos, en la última parte de mi vida, donde ya yo tenía claro mis objetivos de estar en un estudio, de crecer en ese estudio y eventualmente llegar a ser socio de ese estudio, yo creo que sí, ¿no? Digamos, el trabajo duro me ha servido para poder llegar, sin duda, a cumplir ese objetivo, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene o qué metas tiene para este año? Bueno, digamos, las metas anteriores que yo tenía en los últimos años eran, digamos, la meta inmediata era lograr, ¿no? Ser socio del estudio. Es un estudio que está muchos años, un estudio que quiero mucho, le he dedicado mucho tiempo, las personas son personas que me encanta trabajar, y obviamente en el camino uno descubre si quiere llegar a ser socio y lo que eso significa, y eso se logró. Ahora, claro, es un cambio fuerte, y de ahí la pregunta es, ¿cómo mantienes tus metas año a año una vez que ya lograste esa meta bien alta? ¿No? Entonces, yo, digamos, creo que es importante ponerse metas, aunque quizás no son ser socio, porque ya, digamos, ya no hay más arriba, eventualmente uno puede seguir siendo más senior,
pero, digamos, si tuviera que decir para este año, digamos, para mí directamente es poder crecer en la cantidad de casos a nivel internacional. Es una meta muy específica, digamos. Nosotros en el estudio ahorita, bueno, hace ya bastantes años nos hemos dedicado a salir de Perú, ¿no? Tenemos una oficina en Madrid, y a mí parte de lo que me emociona mucho el estudio es esta posibilidad de no quedarte en Perú, no solo físicamente, sino mentalmente, no solo discutir sobre la ley peruana, ni vivir siempre la parte peruana, ¿no? La historia peruana, ¿no? Que a veces es hasta frustrante, sino también poder ver más allá, ¿no? Centroamérica, ir a El Salvador, ir a Guatemala, y ver casos ahí, ir a España. Yo creo que eso es mentalmente motivante, o sea, motiva y digamos, yo diría que para este año es seguir en ese crecimiento hacia afuera, ¿no? Que tiene el estudio. ¿Y qué lo hizo quedarse aquí? ¿Por qué no buscar tal vez otro lugar? Algo tiene que tener el estudio para que se haya quedado tantos años. Mira, y quizás para responder esa pregunta, digamos, yo en el estudio he tenido, digamos, quizás dos épocas, digamos, ¿no? O sea, yo no quería trabajar en un estudio. ¿Qué querías? Yo quería dedicarme a la academia. ¿Ah, sí? Sí. Influenciado probablemente por mi abuelo y por mi madre, pero al mismo tiempo tenía la inquietud de si eso realmente lo que quería o era simplemente, como decíamos, una influencia sin querer, ¿no? Pero yo incluso hice mi tesis y me gradué con las ganas de yo no voy a trabajar en un estudio nunca en mi vida. Y claro, es que yo creo que también uno generaliza sin conocer a veces, pero yo conocía mucho, digamos, hacía ya bastante tiempo a Alfredo Bullard, que hoy en día es mi socio. ¿Fue su profesor en algún tiempo? Que fue mi profesor, efectivamente, de un par de cursos, en especial el curso de arbitraje. De ahí fui su adjunto en el curso de seminario de arbitraje. Y la verdad es que pasaba mucho tiempo en el estudio siendo adjunto de Alfredo. Entonces, yo estoy acá mucho antes de empezar a trabajar acá. Pero yo todavía no quería, no sabía. Pero de ahí empecé a conocer el estudio, empecé a conocer a Alfredo. Y vi algo que, bueno, que de lo que Alfredo siempre habla, de la fundación del estudio y de la visión y misión que tiene, que me gustó mucho, que es, ¿no? Ellos tienen esta idea de hacer de la academia algo rentable. ¿No? ¿Usted quería? Que es justamente, ¿no? Es ser académico, pero al mismo tiempo el rentable es tener una actividad profesional enriquecedora que se complemente con la parte académica. Entonces vi que no se contraponían, que era mi sensación antes, y quizás bastante desconocimiento, porque, claro, uno ve ciertos perfiles específicos, pero uno no conoce todo. Entonces, cuando conocí el perfil del estudio, es que yo decido, Alfredo en algún momento me invita a venir, y yo vengo al estudio, y de ahí me quedo porque, claro, ¿Te gustó? me gustó, sin duda me gustó la gente, me gustó el tipo de trabajo, intelectualmente retador, pero al mismo tiempo, digamos, muy profundo en la academia, divertido, muy horizontal, dentro de los límites para que funcione, ¿no? un estudio, ¿no? Y sí, me gustó mucho. Y me quedé los casos que se empezaron a ver desde que yo entré hasta ahorita empezaron a crecer en tamaño, digamos, era muy interesante. Además, el estudio siempre ha sido muy, ha estado muy a la vanguardia de cómo seguir mejorando la práctica del derecho, en especial en la parte de arbitraje. Entonces, es muy bonito estar con eso, ¿no? Estar en ese camino a seguir mejorando la práctica profesional del arbitraje y seguir aprendiendo mientras uno hace. Porque, claro, sin duda, y quizás lo que hizo que me quede en arbitraje una vez que entré, es que, en verdad, la parte de derecho es bien poca. O sea, si uno ve el tiempo que yo le dedico al derecho realmente, es mucho menos. Uno le dedica más a las historias, a los hechos, ¿no? A conocer qué pasó. Y uno aprende que en verdad lo más importante es lo que pasó. El derecho es un complemento que te ayuda a encajar, ¿no? La figura jurídica ok, pasó todo esto y hay que encajarlo en algo. Pero esa parte, aunque hay muchos abogados que les gusta mucho discutir sobre la parte más teórica, y a mí esa parte no me motivaba tanto, encontré en el arbitraje y en el estudio la posibilidad de hacer mi práctica muy práctica, va la redundancia, ¿no? Y al inicio usted no quería trabajar en un estudio. Y en esos primeros momentos en el que empezó a trabajar en un estudio, ¿no se cuestionaba a sí mismo, estoy siguiendo el camino correcto? Mira, a ver, ¿cómo lo pongo? No me acuerdo haber tenido un cuestionamiento, porque cuando, y no quiere decir que no haya estado ahí, o sea, por eso me quedé pensando, probablemente siempre estuve en el subconsciente, pero cuando entré, me metieron a casos y empecé a trabajar y los casos estaban interesantes y
la verdad es que no paré. Como uno no para, empieza y le gusta y sigue y sigue y sigue. Entonces creo que tampoco ni siquiera tuve tiempo de ponerme a pensar mucho en esos primeros años en los que entré, ¿no? Porque pasé de una vida más tranquila, ¿no? Incluso me dediqué un año solo a hacer mi tesis, ¿no? Sin trabajar, para poder terminar mi tesis bien. Entonces, claro, a una vida muy intensa de estudio que creo que en el buen sentido me tomó por completo. ¿Y cómo lidia usted con esa intensidad? Mira, es difícil, digamos. A ver, digamos, la intensidad eventualmente te lleva a dedicarle mucho tiempo al trabajo y eso, digamos, primero, si no te gusta lo que haces, eso puede ser bien frustrante. Entonces yo creo que ese es el primero. Lo bueno que tuve es que, como decía, me gustaba lo que hacía y creo que por eso a la respuesta a la pregunta anterior es, claro, llegas a ese momento en el que tienes que trabajar un montón. Si te gusta lo que haces, eso va a ser más fácil. Ahora, igual una persona que le gusta y trabajar mucho no es lo mejor. Y eso es un reto, ¿no? Porque uno, cuando es joven, uno está con las ganas, digamos, teóricamente tiene que pagar derecho de piso, en el que claro, es el que acaba de entrar, es el menor, es el que tiene que hacer el trabajo, y eventualmente termina trabajando un montón de horas. Y creo que, digamos, al principio, más que tener algo puntual de cómo afrontarlo, simplemente era siempre teniendo la capacidad de trabajar mucho, entonces uno va aguantando, duerme poco y sigue adelante. Como es joven no se da cuenta, no, y como le gusta tampoco se pone a dudar, simplemente sigue, ¿no? Sigue de una cosa a otra y no para. Y digamos, digamos, aunque hay estrés, ese estrés no se convierte en un estrés que te inmoviliza o te hace frustrar, simplemente tienes el estrés, lo absorbes, lo manejas y sigues. Pero de ahí me empecé a dar cuenta que quizás hay algo que, digamos, siempre he hecho, pero de ahí me di cuenta que quizás eso ayudó mucho, es el derecho no te da mucho tiempo, quizás estoy generalizando, la práctica profesional en un estudio muchas veces no te da mucho tiempo para tener muchos hobbies, pero creo que es importante tenerlos, uno, y dos, yo lo que tomé es, del poco tiempo que le queda a uno, elegí hacer el deporte. Yo creo que el deporte para mí, como para muchas personas, es ese desfogue, ¿no? Yo siempre digo, el deporte es mi psicólogo. Sí, justo le iba a preguntar eso, ¿cómo balancea esa vida y en especial en los momentos de mayor estrés, cómo lidia con eso? Mira, yo creo que a ver, lo primero que te diría es, el estrés yo creo que es natural. Si no estás estresado es porque no estás preocupado y si no estás preocupado es porque no te importa, no te va a ir bien. O sea, yo creo que decir que alguien no se estresa es falso, todo se estresa. La pregunta es cómo manejas el estrés. El estrés primero tienes que aprender a usarlo como un motivador, ¿no? Porque el estrés, si bien que te importa, lo que no debes permitir es que ese estrés se traslade en algo que te detiene, que te congela, que le pasa a mucha gente se estresa y al estresarse se congela. Entonces tienes que encontrar formas de dejar ir ese estrés. Y para mí, digamos, cada persona tiene su forma y yo encontré eso en el deporte. O sea, yo estoy muy estresado, me voy a hacer ejercicio. ¿Qué deporte practicas? Yo por muchos años hice artes marciales, ¿ya? Pero eso lo dejé cuando entré a Derecho. Entrené un poco, o sea, seguí entrenando un poco mientras estaba en la carrera, pero era muy demandante, digamos. Era muy demandante. ¿Entrenaba en la universidad? No, en el Club Regatas. Yo intentaba por el Club Regatas. En algún momento incluso me llamaron para la preselección, pero digamos, no terminé entrenando porque justo me llamaron cuando entré a Derecho. Y obviamente, digamos, uno tiene que tomar una decisión, es muy demandante. Digamos, cuando uno entra, como cualquier arte marcial, uno tiene que estar entrenando al nivel que entrena tu contrincante, ¿no? Y si no estás al nivel, puede pasar un accidente. A ese nivel pasa cuando uno ya está compitiendo, ¿no? Al nivel de mayores. Entonces lo dejé, pero claro, la costumbre de entrenar, o sea, yo entrenaba 3 veces al día a veces por artes marciales, en verano, durante invierno entrenaba 2. Entonces, claro, ya la costumbre de entrenar se quedó. Entonces, claro, ¿qué es lo que te queda cuando eres abogado y encima de abogado de estudio y tienes poca predictibilidad en tu tiempo? Es hacer algo de deporte que te dé esa libertad, ¿no? Algunos corren, por ejemplo, porque puedes correr cuando quieras. A mí la verdad es que nunca me gustó mucho correr, pero por ejemplo yo voy al gimnasio. ¿Cuántas horas al día le dedica al gimnasio? Mira, yo te diría que por lo menos 1 hora y media. De todas maneras,
una vez de hora y media, intento ir de lunes a sábado. Y eso lo desestresa bastante, supongo. Sin duda. Porque además, claro, para mí, digamos, cada persona es distinta, ¿no? El estrés se me genera a mí porque no dejo de pensar en las cosas. ¿Qué pasa para muchos? ¿No? Siempre estás pensando, te vas a dormir, estás pensando. Y claro, tienes que encontrar algo que te quite eso de la cabeza. Y el deporte, no, lo que yo elegí, lo hago de tal forma que no puedo pensar en otra cosa porque si no, no me va a ir bien en lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es su día favorito en el gimnasio? Cuando hace, no sé, de repente tren inferior. Es que en verdad no es que tenga un día favorito, porque lo que yo hago es, o sea, yo lo que hago es planifico mi semana. Ya. Entonces he intentado, digamos, yo lo que voy haciendo es voy encontrando rutinas favoritas. Entonces digo, digamos, esta semana voy a hacer esto, estos días, lo armo dependiendo de las reuniones, dependiendo de todo. Y claro, veo cómo me va y ahí voy eligiendo aquellos ejercicios y rutinas que me gustan. Porque la idea para mí es entrenar todo, ¿no? Entonces, claro. es un error de mucha gente decir, más me gusta entrenar, no sé, pues, brazos. Porque automáticamente uno se focaliza más en eso y pierde la perspectiva de que, digamos, depende cuál es tu objetivo finalmente, ¿no? Pero si tu objetivo es estar físicamente mejor de forma completa, creo que uno tiene que su objetivo tiene que ser más general. ¿Qué tipo de música escucha cuando hace ejercicio? Uy, a mí me gusta en general mucho la música latina. Sí. Yo diría, yo voy cambiando entre dos tipos de música. Yo diría en general música latina, un poco reggaetón, digamos, bastante Latin pop también, dependiendo del momento. Y ya hay momentos puntuales en los que uno necesita ya un plus de adrenalina más adicional. ¿Qué tal? No, más un rock fuerte. Algunas canciones que me gustan. Te tengo la canción específica ¿Qué canción? para levantar pesas. Más pesado. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Linkin Park. Entonces, por ejemplo... ¿Fue a su concierto? Lamentablemente no estaba acá, pero por poner un ejemplo, ¿no? Tengo mis canciones puntuales para, ¿no? el momento de sentadillas, ¿no? De peso. O cuando vas a hacer pecho pesado. Claro. Y, ¿Cuál es su banda favorita? Linkin Park. o sea, digamos, no sé si sería mi banda favorita, pero digamos, es una banda cuyas canciones me sirven para entrenar, ¿no? Para ese momento que uno necesita ese adicional, ¿no? Profesor, entonces, su práctica profesional implica mucho viajar fuera. Al principio no, pero conforme el estudio se fue internacionalizando, sin duda, ¿no? Y además, en los últimos 2-3 años, en verdad, diría sí un montón. Y en esos momentos en los que está fuera, ¿qué cree que le falta a los peruanos para ser igual que en otros países? ¿Cómo nos lo venden, ¿no? Es que depende de dónde te vayas, ¿no? Hay lugares de base y dices, digamos, la Latinoamérica es muy homogéneo. Empatan. O sea, son lugares muy distintos, pero al mismo tiempo, en lo bueno y en lo malo, son muy similares, ¿no? Yo creo que ahí la verdad es que, o sea, vas por todo Centroamérica y Sudamérica, que hemos viajado mucho, porque, digamos, es un poco lo que estamos intentando hacer. Y claro, te das cuenta que tienen los mismos retos que nosotros, con algunas cosas distintas, ¿no? Quizás en algunos países todos tienen tráfico, pero no todos tienes un tráfico tan agresivo como tienen, ¿no? Son más buena onda, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica son más buena onda. En Perú somos muy agresivos en el tráfico incluso, ¿no? En todos lugares hay tráfico, pero no en todos lugares es a la gente gritándose, insultándose. Entonces yo diría, por ese lado, digamos, es la particular de cada país. Ahora, claro, sin duda, si te vas a otros lugares de Europa o incluso Estados Unidos, aunque depende de Estados Unidos donde te vayas, sí te das cuenta que estamos un poco lejos, ¿no? de muchas cosas, ¿no? ¿Qué cree que nos falta? ¿Trabajo duro? No. Vamos, en el Perú, como en Latinoamérica, digamos, hay mucho trabajo duro. Yo creo. La verdad es que es una pregunta difícil porque, digamos, es difícil identificar cuál es el problema por el motivo por el cual no somos, por ejemplo, como un país, ¿no? Como Suecia, ¿no? Quizás es cultural, histórico, ¿no? La forma en la que se crean algunos países son muy distintas y eso puede ser ¿no? determinante, pero quizás eso es una posición muy determinista, ¿no? Es decir, lo que pasó en el pasado determina lo que pasó hoy día. Pero, digamos, si tuviera que decir, digamos, quizás hoy en día lo que más le falta al Perú, diría es vocación política, o sea, de meterse en la política de verdad y de tener personas metidas en la política que realmente les interesa, sin importar
si estás en la derecha o en la izquierda, o en el medio o en donde quieras, decir finalmente queremos trabajar para la gente, ¿no? Yo creo que en los países que les va mejor, no digo que sea perfecto, pero tiendes a darte cuenta más de eso, ¿no? Consigues más consensos y los consensos te llevan a la idea de buscar el mejor para la gente, ¿no? Que no es lo más usual, ¿eh? En general de mi experiencia es, los políticos no tienden a hacer eso mucho. En especial hoy en día se ha polarizado más, ¿no? Entonces, ¿qué opina de la idea que hay de que el peruano es muy vivo? Es que yo creo que sí es cierto, digamos, el peruano, digamos, tiene una especial habilidad para aprovecharse de la situación, pero creo que en el fondo probablemente tiene que ver con un mecanismo de defensa, ¿no? Porque no te queda de otra, digamos, en especial cuando no confías en el Estado, porque el Estado es ausente, el Estado no está, tienes una economía que es por lo menos 2/3 informal, en la cual tenemos todos esos presidentes y a nadie le importa, la gente sigue haciendo trabajar, ya solamente es una anécdota que tengamos un nuevo presidente. Claro, tienes que encontrar la forma, y si el derecho y si las instituciones no te ayudan, tienes que encontrar la forma de seguir adelante, ¿no? Y creo que el ser el vivo, en el fondo, es un mecanismo de defensa para ese problema, ¿no? Volviendo al hecho de que, bueno, ahora último está viajando, ¿no? ¿Qué es lo que más extraña cuando viaja de acá, de Perú? A ver, sin duda lo que uno más extraña es la casa, la familia, digamos. Porque claro, entonces uno se pone mayor, uno digamos, le gusta más estar en su lugar, estar en su cuarto, estar en su casa, ir a su gimnasio, o sea, cosas que pueden parecer tontas, ¿no? Porque uno de más joven dice, no importa, yo voy, hago lo que sea. Pero esas cositas de tu rutina, yo diría, son lo que uno más extraña, ¿no? Yo lo que extraño es mi rutina, que incluye como un componente muy importante de la familia, ¿no? Salir con mi esposa, pasear a mi perro todos los días, ¿no? Que tengo que correr a sacarlo. Tengo un pastor alemán. Entonces, yo diría eso, pero creo que uno tiene que encontrar sin duda la forma de balancear, ¿no? Digamos, viajas un montón, pero también encontrar los espacios cuando uno está aquí para poder pasar tiempo con la familia y todo, y viajar con la familia, ¿no? Yo intento, digamos, así como viajo solo por trabajo, viajar también con la familia, cuando puedo también que me acompañen para quedarme unos días después también lo hacemos. ¿No? Digamos, hay que ver cómo uno se acomoda la situación, ¿no? Se nota que usted es una persona que le gusta su rutina, que se esfuerza demasiado, pero ¿alguna vez hubo unas noches en las que sentía que no podía más? A ver, depende de cómo definas el no podía más, ¿ya? Definitivamente había noches en las que uno está muy cansado. Y claro, cuando te das cuenta que no has terminado, tienes que entregar algo, eventualmente lo que hiciste no está como tú quisiste, o lo que pediste que te hagan no está como tú querías, y son las 12 de la noche, y ves que no vas a dormir para terminar, sin duda hay unos momentos en los que dices, estoy muy, muy cansado, solo quiero dormir. Pero, digamos, yo diría, eso es lo máximo, decimos, lo que hago, yo simplemente intento seguir adelante y decir, mañana esto se resuelve y de ahí mañana va a estar mejor. Confíe mucho en su capacidad. Y la de mi equipo, ¿no? Yo creo que, digamos, hay que confiar, digamos, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Pero sin duda uno tiene que confiar en su capacidad, pero con mucha humildad también confiar en su equipo, ¿no? Entonces, ¿usted cree que pesa más siempre la disciplina, pero cree en el talento o la suerte? Sí, sin duda creo, solo digo que como herramientas solas no sirven de mucho. Okay. No, en verdad, digamos, yo conozco gente muy talentosa que la verdad es que no le va mal, pero tampoco le va probablemente como quisieran, y conozco gente que quizás no tiene tanto talento como otros, pero le va súper bien. Y yo conozco de todo, pero si hay algo que yo creo que es constante, es al que se... No quiero sobresimplificar, pero en general la gente que se esfuerza tiende a lograr mejores cosas que la gente que sí la tiene puro talento o pura suerte, ¿no? Porque creo que sí existen. ¿Considera que usted tuvo suerte? Sí, por supuesto, digamos. Creo yo que parte de la vida es... Depende de cómo definas suerte, pero estar en el momento correcto, la situación correcta, sin duda, hay que aprovecharlo. Por eso que yo creo que la suerte por eso no funciona, ¿no? Te da la oportunidad de trabajar en un lugar en el que querías, te estás muriendo por estar ahí. Y si no te esfuerzas, no sirve de nada, ¿no? Tienes la suerte, ¿no? Que tus papás pudieron darte una educación específica. Si no te esfuerzas,
no sirve nada. Entonces, sin duda yo creo que, digamos, es importante, pero, digamos, yo siempre repito, yo prefiero a alguien que trabaja. Sí. Y alguna vez, ya como cambiando un poco de tema, ¿alguna vez tuvo un alumno que lo haya marcado, sea de buena o no tan buena manera? Es una buena pregunta. La verdad, tendría que decir que, digamos, no te podría decir un alumno específico. Digamos, es difícil encontrar a uno, por lo menos en mi caso, pero, digamos, lo que sí podría decir es que yo creo que dictar clase y los alumnos en general me aportan mucho, digamos. Cada uno siempre espera decir, y este siglo ojalá te encuentres a esta persona que te motiva, y algunas personas lo encuentran, ¿no? Pero yo al día de hoy todavía no he encontrado, pero sí me motiva dictar y enseñar y ver cómo quizás los alumnos mejoran, ¿no? Digamos, y aquí estaba haciendo memoria, ¿no? Por ejemplo, quizás si tuviera que contar, digamos, alguna historia de un alumno particular que quizás sí que me dé mi memoria, quizás tiene que ver más, por ejemplo, con el curso de comunicación eficaz que yo dictaba. Pasa mucho que a las personas les cuesta mucho, ¿no? Esto es obvio, pero muchas veces cuesta hablar en público, transmitir sus ideas, se ponen nerviosos. Y yo sí he tenido por lo menos un par de alumnos que me acuerdo que vinieron al principio del curso y me decían, yo tengo pánico, yo no sé qué voy a hacer, voy a jalar. O sea, realmente preocupados. O sea, chicos y chicas preocupados porque les vaya bien, pero con un pánico natural, porque no está mal tener miedo, es pánico escénico. Hay personas que sí, hay personas que no. Y la verdad es que lo que fue muy reconfortante y bonito es verlos trabajar, esforzarse y ver a estos chicos poder realmente lograr superar sus miedos, ¿no? Sí, y claro, no lo hacen como otros, quizás tienen más habilidad, pero vale mucho más para mí, ¿no? Y quizás tiene mucho más nota que alguien que es natural y le va bien, pero yo esperaba que le vaya bien y quizás pudo haber hecho todavía mejor a alguien que le iba muy mal al principio y de la nada tú lo escuchas y dices, o sea, lo logró. Y yo creo, digamos, esas son esas instancias en las que quizás más me han marcado algunos alumnos, en especial en ese curso que antes dictaba. Sí, ese curso, al menos, a mí me encantó, porque yo era una de esas alumnas también. Me ponía muy nerviosa y yo recuerdo que yo pensaba que me iba a ir súper mal. Pero el profesor, yo estuve con APASA y fue súper bueno, me encantó ese curso y siento que es un curso que sí es importante que todos lo llevemos, sea o no que vayamos a litigar alguna vez o que quisiéramos entrar en esa área, ¿no? Es que te sirve para todo, es decir, poder transmitir tus ideas frente a personas, te sirve para tu vida diaria, ¿no? Para tus relaciones personales, pero también si trabajas para el Estado, si trabajas en una empresa. O sea, claramente te sirve si litigas y vas a estar en una audiencia, pero a veces uno cree que si no hay una audiencia, en verdad no sirve. Yo creo que no, sí sirve, porque más te ayuda a tener confianza en ti mismo y en tus habilidades, ¿no? Y en superar aquellos, y ver que puedes superar aquellas cosas que tú crees que no podías, y eso te da más energía, ¿no? ¿Cuál es la habilidad o virtud más valiosa o importante que considera? Mira, yo, sin ánimo de ser repetitivo, la verdad es que, de nuevo, yo creo que la virtud es disciplina. Digamos, sí, exactamente. Digamos, en especial, y quizás estoy sesgado porque, digamos, yo soy una persona que naturalmente se desordena. Okay. O sea, si simplemente me dejo llevar, me desordeno y se pasó todo. Entonces, o pierdo las cosas. Yo en el colegio he perdido varias cosas, las dejaba, me las olvidaba, pero porque no lo tenía todo ordenado. Y es cuando uno descubre que la herramienta de ordenarse, uno lo va aprendiendo con el tiempo, encuentra, digamos, la forma que funciona para cada uno, ¿no? Porque no todo le funciona lo mismo. Yo creo que sin la disciplina no me hubiera podido ir bien en el colegio, en la universidad y en el trabajo, ¿no? Y hay momentos en los que, digamos, se escapa, ¿no? Uno sin querer pierde un momento la disciplina y uno se da cuenta que le cae el caos, ¿no? Le cae el caos y de la nada uno dice, no, lo que tienes que tener es de nuevo, ¿no? Recuperarte, mirar un paso hacia atrás, volver a ordenarte y seguir adelante, ¿no? Siempre buscar, yo diría eso, ¿no? Pero
¿Y usted Sí. cree que, por ejemplo, hacer un deporte o ir al gimnasio, hacer ejercicio en general, contribuye a mejorar la disciplina? Mira, sin duda, sin duda, a ver, y yo creo que parte de la razón por la que me fue fácil adoptar, digamos, mecanismos de disciplina para poder ayudarme fue porque, digamos, en las artes marciales, por ejemplo, o sea, hay mucha disciplina, ¿no? Es hacer las cosas bien parametrado y entonces eso ayuda mucho. Y creo que no es exclusivo de las artes marciales. Las artes marciales, creo, tienen un especial componente de disciplina porque tienen toda una filosofía detrás, pero creo que todo deporte practicado, no de vez en cuando, sino practicado en serio, requiere disciplina, ¿no? Requiere levantarte temprano, si quieres correr, requiere comer correctamente. Entonces creo que sin duda el deporte ayuda con la disciplina, pero también, digamos, y hoy en día la ciencia cada vez está más, digamos, segura de esto, digamos, el deporte ayuda con la felicidad. O sea, el deporte ayuda con tu capacidad cognitiva. Entonces, no hacer deporte en verdad, creo yo, el que sea, creo yo que es dejar de lado años de vida, sin duda. Y hablando de años de vida, ¿cómo le gustaría que sea su descanso, su jubilación en el derecho? Uf, esa es una pregunta complicada. Hoy en día me es difícil mirar, ¿no? Digamos, tengo tantas cosas que quiero hacer, tantos nuevos casos que quiero hacer, que no sé, quizás me pase como me pasó a mi abuelo, que al final trabajó hasta el día casi que se murió. Claro, eventualmente uno va bajando el ritmo, sin duda, pero él hasta antes del COVID, bueno, que dejó la universidad, él estuvo dictando hasta casi los 90 y tantos años. Entonces, y eso es lo que lo mantenía activo, lo mantuvo vivo, y cada vez que hablas con personas y te cuentan sobre su abuelo, sobre su abuela, y que son longevos, y viven, y no solo longevos, sino bien, ¿no? Porque no es lo mismo vivir mucho que vivir bien. Te das cuenta que es gente que se mantiene ocupada de alguna forma, ¿no? Y haciendo lo que le gusta de alguna forma. Además de la salud y de cuidarse y todo, se mantiene activo. Entonces, claro, yo la verdad es que quizás ahorita me es difícil pensar en, digamos, quizás en bajar el ritmo, quizás eventualmente en algún momento dejar el estudio muy en el futuro y dedicarme a ser árbitro, por ejemplo, que mucha gente lo hace, aunque no lo sé, porque a mí me gusta mucho litigar, pero hay un punto en que uno ya no puede, ¿no? La edad. Pero yo te diría, si tú preguntas ahorita, yo te diría, no veo un momento en el que voy a parar, pero estoy seguro que en algún momento me va a llegar el momento, ¿no? Pero creo que todavía estoy bastante joven como para pensar en eso, pero sin duda va a haber un momento, y le llega a todos, en el que tiene que uno decidir, ¿no? Quizás bajar el ritmo. Sí. Y su idea tan fuerte de disciplina, ¿considera usted que pudo haber sido bueno en lo que sea, a lo que se dedicase? A ver, depende cuál es tu definición de bueno. ¿Ya? Destacar, resaltar, ser top, Exitoso. digamos. O sea, yo creo que sea alguien que trabaja y tiene disciplina, en general, hay excepciones, ¿no? Y generalizar siempre implica excepciones. Me hubiera permitido que me vaya bien en lo que haga. Yo creo que a cualquier persona, ¿no? Hay personas que terminan haciendo cosas que quizás no es lo que querían, no es lo que mejor hacían, pero si le meten esfuerzo, empeño y alguna motivación de disciplina, les va bien. Ahora, sí creo que bien y muy bien, ¿no? O excelente ya tiene alguna diferencia. Creo que a veces reconocer que uno tiene habilidades para algunas cosas y no para otras puede hacer la diferencia en que te vaya solo bien, por eso decía bien, pero ahí, ¿no? A que te vaya muy bien o excelente. Yo creo que ahí sí cada uno tiene que reconocer lo que es hábil, lo que no, y ojalá eso vaya de la mano con aquello que le gusta, ¿no? Si te gusta la música pero no eres bueno tocando un instrumento, te puedes esforzar mucho y te puede ir bien, pero no vas a ser el mejor músico. Quizás, no lo sé, pero va a ser más difícil, en todo caso. Claro, sí. ¿Y considera que usted tiene una habilidad que le falta o que le gustaría mejorar? Mira, digamos, de mis principales defectos es el que te decía, que yo me desordeno y me voy y me pierdo, pero encontré la herramienta que es la disciplina. Yo, quizás la otra que también me cuesta mucho es, como yo decía al inicio, soy una persona muy activa, un poco acelerada, y digamos, siempre es un reto para mí, como que ponerle la pausa, ¿no? Relajar un poco, pero es algo que probablemente he ido mejorando, y digo probablemente porque es lo que la gente me viene diciendo, y obviamente hay todavía un camino por recorrer. Entonces yo diría, quizás eso, ¿no? A veces un poco más de calma
y menos energía puede ayudar también. Y estoy en ese trabajo, ¿no? Yo creo que he madurado en ese sentido, sin duda. ¿Alguna vez alguien le ha dicho que ese aspecto de usted, que yo siento que todo el mundo lo nota, yo recuerdo que eso es lo que pensé cuando tuvimos el Zoom la semana pasada, ¿alguna vez alguien lo vio como algo negativo, como algo que cambiar completamente? No diría negativo como algo de cambiar completamente, en los términos que tú lo has puesto, pero sin duda es como cualquier digamos, forma de ser de las personas, ya sea callado, estar callado siempre en situaciones en las que no deberías es malo, igualito, ¿no? Yo creo que en varias ocasiones en el transcurso de mi vida profesional me han dicho o me han sugerido hacer ajustes en mi forma de ser cuando me enfrento a situaciones particulares, ¿no? Porque atiendes mejor la situación cuando controlas un poco más algunas cosas. Yo creo que sí me han dicho, pero de hecho no, eso es valioso, pero por ejemplo en ese escenario hay que controlar un poco. Hay que hablar menos rápido. Yo tengo ese problema también, como me emociono, hablo muy rápido y de la nada nadie me entiende. Algo que aprendí a tener escucha, ¿no? Uno de la nada yo escucho y digo, y me aceleré. Pero es algo que uno va aprendiendo porque te dicen, escúchate. Yo me acuerdo cuando llegué al curso de destrezas con Roberto Ángeles, en ese entonces él dictaba, junto con Alfredo, una de las cosas que él decía es, tienes que aprender a escucharte. Se te va a ir la velocidad, o se te va a bajar el volumen, o se te va a subir el tono, ¿no? Que son cosas que en algunos contextos, o sea, puede no ser lo mejor, por más que sea tu forma de ser, y eso está bien, pero poder escucharte y poder modularte teniendo en cuenta lo que estás, creo que eso es lo que siempre me han sugerido y yo he seguido trabajando en eso, ¿no? Y creo que he logrado mejorar bastante con el tiempo. Todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Y no sé si pueda hablar de eso, pero algo que me da curiosidad es saber si tiene algún caso que le haya gustado muchísimo. Mira, hay varios. Claramente por motivo de confidencialidad no puedo decir mucho detalle, pero sí, digamos, estoy pensando, te puedo nombrar algunos de forma general, porque es difícil encontrar uno porque cada caso es un mundo. A ver, por ejemplo, tuve un caso hace no tanto en el que cuando llegó el caso, digamos, todo el mundo le decía, ya, este caso lo doy por perdido. Sí. Es un caso está súper difícil, el cliente lo sabía, pero el cliente dijo, bueno, quiero seguir adelante, digamos, hay que ir y ver qué sale, ¿no? El cliente decidió, le dijimos, no, era un caso de seguros. Hay que ir adelante, hay que ver si se logra, bien. Y ese, por ejemplo, ese caso lo ganamos. Y claro, fue interesante porque tocó, por ejemplo, pensar en cómo cuentas una historia en la que legalmente tienes un argumento, ¿no? El derecho eventualmente te puede amparar, ¿no? Depende de cómo interprete la norma, pero hay un espacio legal para tu punto, pero los hechos, digamos, contados o escuchados directamente haciendo más, probablemente van a llevarte a perder el caso. Y ahí el reto es ese, ¿no? Es cómo cuentas esa historia. Y ese caso fue, yo creo que lo ganamos en parte por el derecho, sin duda, se logró, creo que convencimos la posición jurídica, pero creo que convencimos con la historia. Logramos contar una historia, ¿no? que eliminó el ruido que hacía la contraparte, contamos la historia que teníamos que contar, y cuando uno lee el laudo, uno ve que el tribunal se convenció de la historia, porque cuando lo redacta, y es un laudo súper bien redactado, uno va siguiendo la historia. Yo diría, pero esos son el tipo de casos que son más enriquecedores porque te das cuenta de lo que decía antes, ¿no? Que muchas veces es los hechos y no el derecho los que finalmente inclinan la balanza a tu favor, ¿no? Yo diría, ese es uno de los casos que más me ha gustado. Y sí, de ahí, por ejemplo, hay un caso de construcción que vimos en el extranjero, en el cual, de nuevo, era un caso muy complicado. Yo nunca había visto ningún arbitraje de construcción, ¿no? Por temas coyunturales acá vemos de todo, pero a uno toca una cosa, a otro toca otra cosa. Y la verdad es que era un caso bajo una ley extranjera, ¿no? Digamos, contra abogados extranjeros, y muy complejo técnicamente, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de nuevo, por ejemplo, ahí la importancia de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros en ese caso de construcción eran los protagonistas.
y creo que es algo que ya lo sabía de otros casos, pero en ese caso me di cuenta especialmente de esa importancia y al nivel, ¿no? Que al final cuando uno lee el laudo de nuevo, se da cuenta que fue trascendental que el tribunal entendiera el problema técnico de fondo. ¿Y los casos que más le gustan, o sea, le gusta variar o le gusta algún tema en específico? Sin duda variar. Por temas coyunturales, ahorita, por ejemplo, tengo varios casos de construcción, pero que en sí son variados, o sea, porque cada obra es un mundo. Pero a mí me gusta variar, me gusta tener varios casos. Creo que eso es lo que más me motiva el arbitraje, ¿no? No, digamos, claro, todos tienen implicación contractual, todos tienen responsabilidad contractual. Pero eso puede aburrir, pero uno nunca se aburre si tienes una historia nueva en cada momento, y además si esas historias nuevas son a veces diametralmente distintas entre sí, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me motiva del arbitraje. ¿Cree que nada es imposible? También es una pregunta complicada. Creo que pocas cosas son imposibles. Creo que dentro de esas pocas cosas, o de aquello que sí es posible, algunas cosas son más difíciles, sin duda, y por eso es que hay que trabajar para lograrlas, pero yo creo que al final hay que trabajar a ese horizonte, ¿no? Solo así tienes la oportunidad de convertir en algo que parece imposible en quizás no tan imposible. Bueno, profesor, y para ir cerrando, la pregunta que siempre hacemos es, ¿qué le diría a Milan Peković, de 20 años? ¿Qué le diría? Bueno, le diría que la visión que tiene el derecho va a ser totalmente distinta. Es decir, se va a sorprender, pero se va a divertir ejerciendo en la profesión, litigando, algo que yo creo que no se lo imagina. Pero además decirle que el trabajo y la disciplina funcionan. O sea, que continúe por donde está yendo, porque le va a servir. ¿Y qué le diría a los jóvenes de 20 años? La verdad es que lo mismo que me diría a mí mismo. O sea, creo que hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que aprovechar las oportunidades. Y eso, digamos, hay muchas cosas que uno no puede cambiar. Y a veces uno se concentra en lo que uno no puede cambiar. La realidad de todos son distintas. Y a veces uno se concentra en eso. Pero creo que es irrelevante concentrarse en lo que no puedes cambiar. Entonces creo yo que lo más importante, cualquiera que sea la coyuntura de cada alumno de 20 años hoy día que está pensando en pasar a Derecho o ya pasó a Derecho, es pensar que lo que no controla, no lo controla, pero hay muchas cosas que sí controla y que si se esfuerza y tiene disciplina en el marco de aquello que controla, yo creo que puede lograr muchas cosas, probablemente. Bueno.